desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Qué hermoso. Este salmo es un salmo que también es mesiánico en algunas partes de sus versos. Pero fíjense que como el salmista nos habla de paciencia, algo que pareciera que no en estos tiempos escasea, ciertos tiempos que todo es rápido, instantáneo, pragmático. Y si no nos sirve, si no nos molestamos, si no nos vamos. Y somos hijos de este mundo, parece, porque a todos nos contagia eso. Pero contrariamente con el Señor no funciona mucho, porque es Él el que tiene todo el control. Él es el soberano y Él sabe los tiempos, sabe las necesidades, sabe lo que nosotros nos falta. Confiadamente nosotros podemos decir que Él nunca llega tarde. Amén. Entonces eso es importante. Entonces podemos decir que pacientemente vamos a esperar así, con lo que Él tiene con nosotros. Y aquí es algo maravilloso cuando dice, y se inclinó a mí, o sea, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que los cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos no te pueden contener, se inclina a nosotros. ¿Cierto? Obviamente, eso indica gracia, misericordia, que está siempre atento a nosotros. El contraste bello de este salmo, estos primeros versos donde dice que estando en un pozo de desesperación, nuestros pies en el barro nos saca y nos pone en la peña y nos endereza nuestros pies. Entonces, eso es lo que hace el Señor, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Y ahí donde lo normal, la característica innata del cristiano es el gozo, donde hay un cántico nuevo, alabanza al Señor. Amén. ¿Para qué? Para dar testimonio. Esto dice el Salmo, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Entonces, esta es una palabra de ánimo, de fortaleza, después de pasar todo este año estudiando, que ya es un pozo bien profundo, hermano. Pero de ahí el Señor nos ha edificado, ha cuidado, y terminando este año rápido, como siempre lo terminamos, ¿cierto? Haciendo cosas por todos lados. Tenemos esta calma, esta quietud para la alabanza del Señor. Amén. Así que el Señor les bendiga su palabra y que aprovechemos este momento al máximo a nuestro expositor que está aquí, que es nuestro hermano Felipe Villarroel. Él es director del seminario, es presbítero de la Cuarta, ¿cierto? Y fue diácono también, pasivo, también fue diácono, entonces algo sabe, ¿no? Así que mi hermano, por favor, tome el micrófono. No. Por eso quiero el pasado. Para ver si puedo. Para poner la Biblia. Apretando. Sí. ¿Qué apretando? Sí. Fuerte. Ya. Está bien. Bueno, les saludo en el amor del Señor. Quiero dar las gracias. La verdad es como diría un hermano pentecostal, vengo luchado así, luchadísimo.
estuve en la mañana aquí en la reunión del ensayo coro. A las 9 de la mañana me presenté al ensayo coro y me escucharon cantar y me despacharon a Santiago de nuevo, así que estoy. Les pido disculpas, había un accidente en la carretera. En general, los que cumplimos horarios tenemos la cara como para dar explicaciones y nos creen también, en general. Pero es para mí una bendición poder estar con todos ustedes. Yo solamente quiero hacer 2 aclaraciones importantes. Una es que efectivamente yo soy director del seminario, pero gran parte de lo que yo voy a exponer no tiene que ver con un pensamiento oficial del seminario. Digo esto porque nosotros tenemos un decano, que es nuestro pastor Sebastián Romero, y él lleva la línea doctrinal y teológica de nuestro seminario. Por lo tanto, lo que yo quiero compartir esta tarde con ustedes son básicamente reflexiones muchas de las cuales hemos tenido en el seno de la Cuarta Iglesia. Yo soy miembro de la Cuarta Iglesia, y gran parte de las cuestiones que aquí están sistematizadas o expuestas son parte de esas discusiones que hemos tenido y que yo quiero compartir con ustedes, precisamente porque esas discusiones se han dado en base a las necesidades de acción. Y a mí me parece que una reflexión en torno a ser presbítero, a ser diácono, no puede ser una discusión teórica, sino que tiene que ser una discusión en torno a las necesidades de acción de la Iglesia. Por lo tanto, agradeciendo la invitación, lo que diga, atribúyanmelo a mí, ¿sí? No al seminario. Y vamos a ponernos delante del Señor. Le voy a pedir a nuestro pastor Dagoberto que pueda orar por mí especialmente, por nosotros, para que el Señor nos dé la quietud, la tranquilidad que nos hablaba nuestro pastor, que el Señor abra su palabra para nosotros en esta tarde y que sea un tiempo de bendición. Pastor. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú has permitido que estemos en este lugar que tú también has dispuesto. Y en esta jornada, Señor, en esta actividad, Señor, de crecimiento, de edificación, de enseñanza, pero también, Señor, llevar todo lo que hemos quizás aprendido en el tiempo, lo que hemos escuchado en las jornadas de enseñanza, llevarlo, Señor, a instancias, a actividades propias de lo que es el desarrollo de la Iglesia, a casos reales, a situaciones que quizás ya hemos vivido o viviremos, Señor. Rogamos que tú nos guíes en ello, pero te ruego también, Señor, que tú guíes a nuestro hermano Felipe, Señor, en la exposición, en lo que va a compartir, Señor, con gracia en él, para compartir también de tu gracia, de tu amor, oh Señor, para con cada uno de nosotros. Oramos dándote gracias por la vida de nuestro hermano Felipe, por su trabajo, por el ministerio que tú has puesto también en sus manos para, oh Señor, extender tu reino a través, Señor, del trabajo y la extensión, Señor, de la enseñanza a través de nuestro seminario. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces vamos a comenzar. Esta es la tabla que tenemos, no sé si se ve bien de atrás, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la tabla, vamos a partir con unos prolegómenos, o sea, una palabra súper rimbombante para decir introducción. Ya, vamos a hacer una introducción, que son algunos fundamentos básicos que no es menor en este caso. Vamos a entregar unos fundamentos básicos para la comprensión que tendríamos que tener de lo que es ser oficial de nuestra iglesia. Eso es lo primero. Después hubo 2 títulos que fueron solicitados que tienen que ver pastoreo sensible y cuidado del alma. Pastoreo sensible y cuidado del alma. Y después un tema de misericordia práctica y justicia diaconal. ¿Ya? En la estructura original que me fue solicitada, estaban bien delimitadas las partes de presbítero y de diácono. ¿Ya? La verdad que nos vamos a estar dando cuenta que esto no está tan delimitado cuando nos ponemos a pensar en la acción de la iglesia. Cuando nos ponemos a pensar en la acción de la iglesia, eso es lo importante. Porque fíjense que, de alguna forma, y yo no sé si estoy traduciendo lo que estaban pensando cuando pensaron en esta charla, una cosa es lo que ustedes estudiaron ya en la escuela preoficiales, que es lo que nos dicen nuestros estatutos, ¿verdad? Pero miren, yo les hago el siguiente ejercicio. Cualquiera de los que estemos aquí casados tiene una libreta de matrimonio, ¿o no? ¿Tiene libreta de matrimonio o no? ¿Sí?
Y ustedes, la Ceci hace poco, ¿cuánto cumplió de matrimonio? 21 años de matrimonio. Entonces usted puede leer lo que dice la libreta de matrimonio, de qué se trata el matrimonio. Y usted puede pensar, ¿cuánto se parece el matrimonio a eso que dice la libreta? ¿Cuánto se logra reflejar ahí de la acción del matrimonio, de levantarse todos los días, de pelear, de discutir, de acordar, de quererse, de compartir el baño, la cocina, la cama? Hay una declaración que está ahí, que es la libreta de matrimonio, pero los matrimonios se conforman en la vida cotidiana. Entonces la reflexión que queremos hacer hoy día es ¿cómo funciona esto en la iglesia? No lo que dice el estatuto. Ustedes ya vieron lo que dice el estatuto. Tuvimos, según yo, una muy buena charla respecto a qué significa ser diácono y qué significa ser presbítero. Pero esta reflexión tiene que ver, fíjense, con los títulos, con el pastoreo sensible y el cuidado, con la misericordia práctica y la justicia diaconal, es decir, cómo esto se pone en valor en cada una de nuestras congregaciones. Y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones, y después de las conclusiones vamos a hacer un taller cortito, vamos a juntarnos, vamos a conversar, vamos a dialogar, ojalá nos podamos revolver un poco de distintas iglesias, podamos compartir un poco las reflexiones, los acuerdos, los desacuerdos que puedan tener y vivir. Adelante, hermano. Traje una galleta de la cuarta iglesia. 2 galletas de la cuarta iglesia. ¿De acuerdo? Eso es. Les pido que los que tengan Biblia la tengan a mano. Vamos a hacer harta esgrima bíblica. Estamos en otro oficial, así que va a ser fácil. Que vamos haciendo esgrima bíblica. Porque lo que queremos es salirnos del tema de los estatutos, salirnos del tema más doctrinal y centrarnos en la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, partamos y quiero ponerles un primer desafío. Prolegómenos. ¿Cuáles son las bases? ¿Dónde nosotros debiéramos sustentar todo lo que hablemos de ser oficial de la iglesia? Y parto con esta pregunta. ¿Qué es lo social para ustedes? ¿Qué palabras o conceptos asociamos con lo social? Compartir, muy bien. Compartir. ¿Con qué más asociamos lo social? Cuando decimos lo social, ¿con qué lo asociamos? Con personas, con afectos. Miren, tan buena. Compartir, personas, afecto. ¿Con qué más? Sociabilizar. ¿Perdón? Ayuda. ¿Estamos de acuerdo, no? Miren qué interesante este concepto de lo social. Porque hay un libro muy antiguo que nos llegaba cuando llegaban pocos libros a Chile, en los años 80. Y el pastor Molina tenía un contacto en Felire y nos llegaban libros, ya eran como tesoros que teníamos. Hoy en día uno va a la librería y compra libros, por ese tiempo llegaban libros. Ya había un libro que se llama Los Atributos de Dios. ¿Se acuerdan de ese libro? De Arthur Pink. Los Atributos de Dios. Y era como un tesoro, hacíamos estudios, sacábamos el jugo, pero ya, todas las páginas del libro. Pero el primer capítulo de ese libro, hoy yo lo vuelvo a leer, y si ustedes recuerdan, yo supuestamente iba a llegar media hora antes para ver si lo tenía el pastor dado en la biblioteca, y era mi mundo perfecto en mi mente. Pero si ustedes recuerdan, el primer capítulo de ese libro se llama La soledad de Dios. La soledad de Dios. Y yo les vengo a plantear algo totalmente distinto. La naturaleza social de Dios. Miren las características que ustedes dijeron. La Trinidad es una relación comunicativa, permanente, amorosa y santa entre 3. ¿Y qué es lo social? ¿No es lo mismo? 3 personas relacionándose mutuamente de manera perfecta, interdependientes, compartiendo, amándose. Dios nunca estuvo solo. Dios nunca estuvo solo. Nuestro Dios, el Dios Trino, son 3 personas relacionándose de manera perfecta, de manera eterna, de manera santa. Y entonces nosotros decimos
que en esa relación cada persona mantiene su identidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esa identidad se constituye precisamente en su relación con las otras personas, porque el Padre es Padre, porque hay un Hijo, y el amor del Padre por el Hijo se refleja en su Espíritu Santo, es decir, estas tres personas se constituyen en su relación mutua. La naturaleza de Dios es un ser social. Dios es un ser social por esencia. Porque son estas tres personas relacionándose. Por lo tanto, Dios Trino es un ser social. Y esto es fundamental para nosotros. Esto es fundamental para nosotros. Si nosotros definimos los prolegómenos como la base del conocimiento de algo, esto es la base del conocimiento del trabajo de la Iglesia. Dios es un ser social. Y esto es la base del conocimiento porque nosotros vamos a llegar a la conclusión de que la Iglesia es un grupo social. Es un grupo social. En el más alto y más perfecto sentido de la palabra. Hay muchos grupos sociales, la Iglesia es un grupo social particular. Miren algunas citas, algunas las puse acá para no hacer todo con esgrima, pero fíjense, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, relación Padre-Hijo perfecta. Relación Padre-Hijo perfecta. Yo no vengo a hablar de mi propia cuenta, dice el Señor, sino que yo vengo a hablar lo que he oído de mi Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre, ¿cierto? Mi tocayo estaba perdido, decía, muéstrame al Padre y nos basta, le decía, ¿cierto? Y decía, pero Felipe, llevamos años caminando por Galilea. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Eso nos pasa a cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros tiene pensamientos, tiene emociones que solamente conocemos nosotros y el Señor. Y el Señor, que es el juez de nuestra conciencia. Pero asimismo, como nosotros tenemos una vida interna que solamente conocemos nosotros, asimismo nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, estas tres personas están en esta relación perpetua, perfecta. Finalmente, Lucas 4, se inicia el ministerio del Señor, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, la actividad del Señor Jesucristo también es una actividad inmersa en el Espíritu. He traído estos tres ejemplos simplemente donde están las tres personas actuando mutuamente. La Biblia nos enseña, están actuando mutuamente. ¿Sí? Hay alguna teología que dice que hay un tiempo del Padre, después el tiempo del Hijo y después el Espíritu. La verdad que no hay ningún texto bíblico que apoye eso. Las tres personas están actuando permanentemente. No hay tiempos de cada cual. Dios es uno. Y ese Dios uno actúa eternamente y para siempre. Desde esta base, quiero que vean la siguiente cita. El relato de la creación. Fíjense lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos, ya lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? Plural. ¿A qué le está hablando Dios? Las tres personas están deliberando. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Sí? Y lo hizo nuestra imagen y semejanza. Somos la imagen y semejanza del Señor. Lo dice, y creó Dios del hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces yo quiero hacerle dos cuestiones con esto. Primero, casi siempre en la teología que viene de Pink, en esa teología de los atributos, de las estructuras ontológicas, ¿cierto? Es directamente, decimos que la imagen de Dios está en nuestro razonamiento, en nuestra memoria, en nuestros afectos, en distintos atributos. Y es verdad. Pero nos olvidamos
en tanto fuimos creados como seres sociales. Lo social es parte nuestra, es parte de la imagen que llevamos de Dios en nosotros, porque Dios es social. No es algo anexo. No nos creó como individuos aislados. Por eso es que remata el texto y dice, varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque la relación fundamental, ¿cuál es? La familia. Eso es parte de la imagen que está constituida en nosotros por parte de Dios. Somos seres que necesitamos a los otros seres. Somos seres que solamente podemos existir socialmente. Por eso es que, si ustedes recuerdan Génesis, Adán empieza a buscar ayuda en los animales. ¿O no? No tenemos tiempo de analizar todo el texto. Empieza a buscar y dice, y no halló ayuda idónea para él en los animales. Digo esto en una época que tenemos que diferenciar a los animales de nosotros, ¿verdad? Por si acaso. El animal no porta la imagen del Señor. Es un ser creado, está bajo nuestra responsabilidad, tenemos que cuidarlo, protegerlo. Pero no porta la imagen del Señor. Solamente nosotros portamos la imagen del Señor. Y esa imagen solamente es completada para Adán cuando encuentra su hembra. Por eso que Adán se impresiona, y ahí está el primer verso poético de la Biblia. Esto es ahora hueso de mis huesos, dice Felipe, encantado. ¿Por qué? Porque se constituye socialmente. Varón y hembra los creó. Por lo tanto, portamos en nuestra imagen de Dios nuestra naturaleza y nuestra esencia social. Hay una palabra que usaba yo tuve una pequeña guía que me mandaron muy generosamente los pastores y que habla de la dignidad del hombre. La dignidad del hombre no es otra que portar la imagen de Dios. No hay otra dignidad en nosotros, sino es portar la imagen de Dios. Y mientras mejor y más purificadamente portemos la imagen de Dios, más dignos somos. Esta es la verdadera dignidad del hombre. No tiene que ver con los valores del mundo, no tiene que ver con parecerse a nadie, tiene que ver con ser un reflejo de la gloria de Dios en la creación, ser un reflejo de la gloria de Dios en el mundo. ¿Pero qué es lo que pasó? Miren lo que dice Isaías, son las iniquidades de ustedes las que han creado división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. Es decir, el pecado quebranta las relaciones del hombre. El hombre está hecho por naturaleza para relacionarse con Dios y para relacionarse con otros hombres. No puede vivir sin esas dos relaciones. Pero el pecado quebranta sus relaciones con Dios en primer lugar e inmediatamente, porque no puede ser de otra forma, porque las relaciones sociales dependen de la imagen de Dios, en la medida que Él se separa de Dios, sus relaciones sociales inmediatamente se desintegran. La mujer que me diste por compañera, dice. Se quiebra el vínculo. Por eso es que tenemos que pensar mucho en esta definición de Colosenses. Nosotros ya estamos acostumbrados a tantas películas hollywoodenses donde nos muestran el amor como un sentimiento romántico. Y Colosenses nos dice claramente que es un vínculo. El vínculo perfecto. Es una forma de relacionarse el amor. Por eso que el cristiano puede amar a quien no conoce. Por eso el cristiano está llamado a amar a aquel en el cual no siente ninguna simpatía. Porque es un vínculo, un tipo de relación. Primera guía, la en la ley. Bueno, si se rompió la relación con Dios, establezcamos la primera tabla. ¿Quieres volver a relacionarte con Dios? Estos son los 4 primeros mandamientos.
¿Quieres volver a relacionarte de manera santa con tus hermanos? Esta es la segunda tabla. No hay otra forma de la santidad, no hay otra forma de estar en la presencia del Señor. Cumplir ambas tablas de la ley. Relaciones. Respeto, amor, cariño, fidelidad, compromiso, entrega, desinterés. Esas son las tablas de la ley. Por eso es que finalmente el Nuevo Testamento nos dirá que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento perfecto. Cristo, entonces, como mediador, restaura las relaciones rotas. Cristo vino a restaurar las relaciones rotas, ¿o no? Pero en un énfasis a veces excesivamente soteriológico, o sea, que tiene que ver con nuestra salvación. Nos focalizamos en que Cristo viene a restaurar nuestra relación con Dios, lo cual es totalmente cierto y damos gloria al Señor por eso. Pero también tenemos que entender que la iglesia existe porque Cristo viene a restaurar las relaciones de unos con otros, las relaciones sociales. Cristo nos vuelve a encontrar unos con otros. Él viene a hacer nuevas todas las cosas, viene a hacer nueva nuestra relación con Dios y viene a hacer nuevas nuestras relaciones con nuestros semejantes. Por eso que después el apóstol Pablo va a identificar a Cristo como el segundo Adán, ¿verdad? El que viene a restituir lo que se rompió. Las relaciones con Dios, las relaciones con los hombres. Fíjense lo siguiente, esta relación es muy característica y quiero que la vean muy claramente en esto. No sé si se ve que es muy chico. Sí, es muy chico, ¿cierto? Y yo creo que se podría enfocar un poquito. Carlos, disculpa. ¿O no? ¿Hoy día mía? Sí. Ahí no, si fue culpa mía, muy chico, gracias. Estoy molestando para sacarme yo los balazos que lo hice muy chico. Fíjense lo siguiente, Dios. ¿Cómo se manifestaba Dios? Jehová, el Elohim, ¿cierto? El Shaddai, ¿sí? Piensen en todos los negocios pentecostales que conocen, ¿cierto? Ebenezer, todos los nombres, ¿cierto? ¿Sí o no? Dios se manifiesta de una forma en el Antiguo Testamento que, y esto les quiero mostrar, que en ningún caso, nunca, se manifiesta como se nos manifiesta a nosotros. Cómo se manifiesta respecto a Cristo. Porque Dios se manifiesta como Padre. Hay algunos pasajes de Isaías, por ejemplo, que dice que Dios es como un Padre, pero no le pone el nombre de Padre. Dios es este Dios que está atrás del velo, que nos muestra su verdadera naturaleza, que nos expresa quién es a través de algunos, ¿cierto?, conceptos. El Dios grande, el Dios altísimo, ¿cierto? El que es, yo soy el que soy, pero su intimidad, su identidad más profunda es la identidad de Padre. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás, ¿o no? No se le puede ver. El Hijo unigénito que está en el seno ¿de quién? Del Padre. Cristo nos viene a manifestar una nueva identidad de Dios. Y la identidad de Dios que Cristo manifiesta para nosotros es Padre. Y Dios responde. Las dos veces que Dios habla de Cristo, que están atestiguadas en la Escritura, ¿cómo le llama? Hijo. Hijo amado. ¿O no?
Transfiguración, bautismo, ¿o no? Aquí tenemos una del bautismo. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Cristo era profeta, no dice este es mi profeta, no dice este es mi Mesías, no dice, reconoce claramente en Cristo a su Hijo. Reconoce claramente en Cristo a su Hijo, y al reconocerlo como su Hijo, Él se declara también entonces como Padre. Tanto es así que el Hijo responde. El Hijo responde. ¿Y cómo responde? Abba Padre. Abba Padre. Es decir, ni siquiera le dice Padre, ni siquiera le dice papá, papito querido. Esta es una expresión en arameo absolutamente infantil. Nadie nunca había llamado a Dios Abba Padre. Cristo reconoce como un niño que Dios es su Padre. Cristo vuelve y viene a restituir nuestra relación con Dios. Y nuestra verdadera relación con Dios es la relación con un Padre. Y eso es maravilloso. No tenemos un Dios distante, no tenemos un Dios tiránico, no tenemos un Dios autoritario, no tenemos un Dios rey, tenemos un Dios Padre. Abba Padre, Padre querido. Fíjense que el Hijo permanentemente nos enseña a Dios llamar Padre, y cada vez que Él habla de Dios, no ocupa ninguno de los nombres de negocio pentecostal. Padre. Y cuando ora, Abba Padre. Y hay un solo momento, una sola oportunidad registrada con la Escritura, donde el Hijo deja de llamar a Dios Padre y le llama a Dios. Una sola. Cuando está en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado a Él? Por un momento, por un leve segundo, esa relación social perfecta entre el Padre y el Hijo, esa comunión eterna, se interrumpe. Por un momento, la relación se interrumpe. Y esa relación se interrumpe por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué pasó entonces para nosotros? ¿Aprendimos a llamar a Dios? Abba. Dice Gálatas: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. En Romanos, hablando de esto mismo, dice el espíritu de adopción, por lo cual nosotros podemos clamar: papito querido. Se vuelve a estructurar la relación social con Dios, pero además, entonces nos transformamos todos en hermanos. Hermanos. Somos hermanos unos de los otros porque tenemos un mismo Padre querido. Y tenemos un modelo de amor para tratarnos los unos a los otros, que es el modelo del amor del Padre con el Hijo. Si nosotros no logramos comprender que esta es la base de los oficios eclesiásticos, no entendemos de qué se tratan los oficios eclesiásticos. Porque nos quedamos en lo administrativo, nos quedamos en lo formal, nos quedamos en las obligaciones, en los turnos para llegar a abrir, en poner el café. La base de la reconstitución que hace la Iglesia es restituir los vínculos con Dios y con los semejantes. Padre querido, yo y el Padre somos uno, dice el Señor Jesucristo. Cristo entonces viene a mostrarnos una nueva forma de relacionarnos con Dios. Cristo viene a mostrarnos una nueva forma de relacionarnos entre nosotros. Esa es la base. Ocupando esto para que, ¿cierto? Que suene algo el seminario, ¿no? Creación, caída, redención.
¿Estábamos en comunión con Dios? Claro, teníamos relaciones con Dios y encontrábamos ayuda idónea en nuestros semejantes. Pero nos separamos de Dios, nos avergonzamos de estar en su presencia y se armaron inmediatamente los conflictos entre nosotros. Todo conflicto entre nosotros es fruto de algún pecado. Todo conflicto entre nosotros es fruto de algún pecado. No hay malos entendidos, no hay casualidades, no hay tragedias. Todo conflicto entre nosotros es fruto del pecado. Y finalmente entonces hay una reconciliación por Dios a través de reconocer que Dios es nuestro Padre y en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Aquí somos hermanos, nos llamamos hermanos, no por un modismo ganuto. Porque nos amamos como hermanos. Pastoreo sensible del alma, eso eran los prolegómenos, ¿cierto? Prolegómenos, esa es la base, esa es la base. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una revelación, y yo quiero que puedan, si quieren abrirlo, Ezequiel 34. A mí, el profeta Ezequiel es un profeta de las grandes visiones, ¿no? Un profeta de los más grandes poetas de los profetas, ¿no? Que entrega unas visiones fantásticas, iluminadoras, ricas en contenido, en imaginación. Algunos dicen que es un extraterrestre, pero no le hagan caso, ¿cierto? Ezequiel nos regala el valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? El atalaya, la vid, tantas imágenes, incluso algunas imágenes son ocupadas por el Señor Jesucristo. Pero hay una que yo quiero detenerles ahora, que está en Ezequiel 34. ¿Sí? No sé si todos la pueden buscar. Pero fíjense que lo primero que voy a decir es que voy a estar en contra del título que tiene por lo menos la Reina Valera. ¿La Reina Valera qué dice? Claro. Entonces, se toma esta profecía básicamente en el sentido negativo que lo tiene, ¿no? Contra los pastores de Israel. Entonces reclamamos contra los pastores, mire, aquí los pastores malos hacen esto y esto. ¿Sí? Vino del rostro a los pastores. Pero la verdad que les quiero mostrar brevemente que en este texto hay cuatro personajes fundamentales. Cuatro personajes fundamentales. En primer lugar, los pastores humanos, ¿o no? Los pastores humanos. Versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No pacientan los pastores a los rebaños? Se apacientan a sí mismos. La iglesia no tiene un fin en sí misma. La iglesia no tiene un fin en sí misma. No estamos para servirnos a nosotros. Estos pastores se apacentaron a sí mismos. Y demandaré, dice el 10, y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores más se apacentarán a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Es decir, el que se apacienta a sí mismo no sirve para apacentar ovejas. Porque el que se apacienta a sí mismo está buscando su propio beneficio, su propia seguridad. Por lo tanto, no puede cuidar a otros. El oficio eclesiástico es para cuidar a otros. Y miren lo que pasa. Hay tres más. Hay uno que casi siempre uno lee la exégesis de este pasaje y pasa un poco desapercibido. Preguntamos entonces, ¿a qué nos llamó el Señor como oficial? A mantener el orden y la disciplina de la iglesia. Delicado. Delicado. Tenemos que mantener el orden y la disciplina, por favor.
tenemos que mantener la sana doctrina, tenemos que administrar los bienes de la iglesia, pero todo eso tenemos que hacerlo para lograr cumplir con la misión que el Señor nos dio: alimentar, cuidar. Porque la iglesia ha pasado periodos donde la doctrina era impecable, donde los bienes de la iglesia sobraban, donde el culto era impecable. Y había salmodia exclusiva, ahora estamos con la salmodia exclusiva. Si la iglesia no cuida, no sana, no alimenta, la iglesia no cumple el mandato que le dejó el Señor. ¿Y a quién mandó? Voy a apurar un poco. ¿A quién mandó? Aquí solamente se los voy a compartir después. ¿Ya? Miren. Aquí yo hice un recuento de las características de los discípulos. No hay un grupo más variopinto, no hay un grupo más diverso de personas extrañas unas de otras que el grupo de los discípulos. Miren, rápidamente. Primero, los dos eran iguales, había unos más cercanos. Habían celotes y publicanos, o sea, como, ¿cómo les diría? No sé, como, ¿cierto? Claro, como si Kass y Harris eran un partido juntos. Los celotes eran guerrilleros luchando contra el imperio y los publicanos eran los vendidos que trabajaban para el imperio. Y andaban todo el día juntos. Había algunos que eran discípulos de Juan antiguamente. Venían de Juan. Habían algunos que eran simples pescadores, pero que eran patrones de barca, o sea... Felipe y Andrés eran griegos. Los nombres son griegos. Tenían influencia griega. Cuando vienen los griegos a hablar con Jesús, ¿con quién hablan? Con Felipe y Andrés. Habían fariseos, Nicodemo, José de Arimatea, los dos más nombrados. Habían mujeres, María Magdalena, Susana, Juana, María, Salomé, estaban con el Señor, proveían de las cosas, ¿cierto? Financiaban toda esta empresa. Están los silenciosos, fíjense. Matías y José, Barsabás. Fíjense que es bien curioso este caso de Matías y José, porque estos son los dos candidatos al reemplazo de Judas. ¿Se acuerdan o no? Y la condición es que tenían que haber estado desde el bautismo de Jesús hasta la resurrección. Por lo tanto, sabemos por la Escritura que Matías y José siempre estuvieron desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, pero ¿conoce usted un hermano que es piola? ¿O no? Pero está. Pero está. No salen los titulares, nunca el nombre del pastor, pero está. Los silenciosos. Los amigos. María, Marta y Lázaro, donde el Señor iba a descansar. Aquí el Señor no hace nada, va a descansar, comparte con ellos, come. Los anónimos, desertores, hay algunos que desertan. También ahí lo pueden ver. El que lo traicionó, claro. Los que son sanados, que también, María Magdalena, Simón el leproso. Es decir, diversidad en el sentido bíblico de la palabra, que tenemos que recuperar para nosotros, diversidad. El cuerpo de Cristo debe ser diversidad. De la diversidad de la iglesia depende su éxito. No hay nada peor que le pueda pasar a la iglesia cristiana que parecer mormones. Un clon tras otro. Pero queremos que el otro piense como yo. Queremos que el otro razone como yo. Queremos que el otro le guste la misma música. Queremos que le gusten las cosas que a mí me gustan. Pero el grupo que el Señor escogió es un grupo diverso. De intereses diversos, de experiencias diversas, de historias diversas. A ellos mandó a cuidar y alimentar un grupo diverso. Nos cuesta tanto aceptar nuestra diversidad porque no nos amamos. Porque no entendemos lo que es la relación íntima. El equipo, fíjense, nos mandó a trabajar en equipo, ¿o no? Miren el equipo del Señor, Jesús, obvio, Él es el núcleo de nuestro equipo, ¿no? Amén, por favor. Amén. Pónganse pentecostales, digan amén. Jesús es el núcleo de nuestro equipo, ¿o no? Por favor. Pero miren lo que pasa. Hay 500 seguidores, más o menos. 500. ¿Sí? Que son los que nos han resucitado. Hay 500.
De esos 500 hay 70 que el Señor manda de 2 en 2. Ya no son los 500. De esos 70 hay 12 apóstoles. De esos 12 hay 3. O sea, el Señor nos manda a trabajar en equipos que son concéntricos. Es que la gente no se involucra, no, nunca fue así. Lea el Evangelio de nuevo. Nunca fue así. Pedro, anda a sacar un pescado que venga con los impuestos, pero otra vez yo, siempre yo. Sí, Pedro, anda. Siempre la iglesia ha tenido un núcleo de trabajo. No comprendemos la dinámica del Evangelio de los apóstoles si no comprendemos los núcleos de trabajo. No todos van a trabajar lo que trabaja un oficial. No todos se van a comprometer. Lo único que genera en nosotros es frustración, sensación de injusticia. Tenemos que sentirnos privilegiados de estar en el núcleo más íntimo del trabajo de la iglesia. Pero es difícil, porque vemos a todos estos que andan ahí y comen los panes y los peces, después se van y tengo que yo quedarme ordenando las canastas. Gracias al Señor que me permite hacerlo. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo cuidamos? Es que el pastor tiene un núcleo, sí, tiene un núcleo. Tiene un núcleo, los que están más allegados a él, los que él sabe que él puede contar, los que están más a disposición, los que tienen más tiempo, qué sé yo. Hay un núcleo. Ahora, si ese núcleo se transforma en una élite, el pecado del hombre. Pero el Señor siempre trabajó con núcleos. El Señor nos llamó a los 12 apóstoles a la transfiguración, nos llamó a los 12 apóstoles a Getsemaní, llamó solamente a Juan, Pedro y Jacobo. Eso dice la Escritura, no estoy inventando nada, por favor, lean. ¿Cómo más el Señor nos enseñó a trabajar? En un territorio. Fíjense qué interesante. Roma, estos son la cantidad de personas que tenían en el tiempo de Jesús. Roma, 1.500.000, era la ciudad más grande del mundo en ese momento. 1,5 millones de personas. Antioquía, la capital regional donde estaba el pueblo judío, 500.000, Corinto 400, Pérgamo 200. Eso eran los volúmenes. Jerusalén 30.000. A nosotros nos parece, porque seguimos la historia del pueblo judío, que Jerusalén es, la verdad que Jerusalén en términos de la historia mundial tiene una importancia simbólica, ¿cierto?, religiosa, pero la verdad, desde el punto de vista demográfico, eran 30.000. Miren, Capernaum, 6.000, Nazaret, entre 400 y 1.000 personas. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando. El Señor tiene un enfoque territorial. El Señor está ahí, en el lugar donde está, viendo los campos, viendo las necesidades, viendo las características económicas, geográficas, políticas, religiosas. Tiene una mirada puesta donde está la iglesia. Nosotros creemos en la iglesia con templo. La iglesia con templo está ubicada territorialmente. Tenemos vecinos. Tenemos vecinos. Nosotros en la cuarta iglesia los problemas que tenemos es que los hermanos llegan y les tapan los estacionamientos a los vecinos. Tenemos que conocer a los comerciantes que están alrededor nuestro. Tenemos que dar testimonio. El Señor da testimonio. Que el Señor actúa en lo local. Fíjense esto. Esto está en la misma escala. La misma escala. Palestina, y esta es la sexta región. La misma escala. Miren. Esta es la escala del ministerio de Jesús. Este círculo tiene 60 kilómetros de diámetro. Ahí tuvo Jesús todo su ministerio, los 4 evangelios, salvo cuando fue a Jerusalén, los desarrolló en este círculo de 60 kilómetros. Mira aquí, Rancagua hasta ahí.
No, está súper lejos San Fernando. El ministerio, mire, aquí lo tuvo, mire. De Nazaret a Jerusalén hay 112 o 114 kilómetros más o menos, que sería esto. El Señor actúa en lo local. El Señor quiere sanar y rescatar este barrio, esta localidad, lo que pasa aquí, la gente que duerme aquí en la calle, los vecinos que están solos, adultos mayores enfermos. Una de las cosas más increíbles que nos pasó en la puerta cuando empezamos a visitar a los vecinos, la Tacha conoce muy bien ese trabajo que lo hizo ella durante mucho tiempo, es que hay muchos vecinos que no tienen necesidad económica, pero dicen, vengan a dejarme el almuerzo. Están solos. El Señor viene a restituir las relaciones rotas, la perniquebrada. Y por eso es que el texto de Mateo dice, cuando lo veían a Jesús, cuando vemos este escala y vemos dónde anduvo el Señor, nos damos cuenta y entendemos el contexto de este comentario. Oye, pero si este lo conocemos. Conocemos a la mamá, conocemos a los hermanos, este es un vecino de acá. El Señor Jesús impacta en su contexto inmediato, en aquellos que lo conocen. La misión de la iglesia está en lo local. Finalmente, entonces, la iglesia es personas, territorio y un equipo. Eso es la iglesia. Y en esa iglesia, entonces, nos distribuimos tareas. Con esa realidad tenemos que hacer la pega de alimentar, de cuidar, de satisfacer, de escuchar, de acoger, de proteger, de enseñar. Es una pega inmensa. Yo no sé cuántos van a terminar aquí como oficiales después de esta conversación. Una pega inmensa, pero es la pega que hizo Jesucristo. Es la pega del ministerio del Señor. No sé si vamos a hacer un alto o seguimos inmediatamente con la segunda parte. Justicia, misericordia, dignidad. Miren lo que pasa. Vamos a hacer ¿cómo el diseño? Bueno, el diseño es que Jehová Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Sí? Si lo decimos en lenguaje económico hoy, pleno empleo, absoluta satisfacción de necesidades. Esa es la creación de Dios. Todos trabajan, todos tienen lo que necesitan, hay armonía. Nosotros. Pero específicamente nos vamos a centrar ahora, pero ahora nos vamos a centrar específicamente en el tema de las necesidades. Las necesidades. ¿Y por qué nos vamos a centrar en eso? Porque efectivamente el Señor, como vimos en la primera parte, vino a satisfacer y a preocuparse de nuestras necesidades. La ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Pentateuco? Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Deuteronomio. Repetimos la ley, Deuteronomio, ¿cierto? Repetimos la ley antes de entrar a la tierra prometida. Ojo. Vamos a entrar ahí. Va a haber gente menesterosa, va a haber gente con necesidad. ¿Qué le dice? Abrirás tu mano. Abrirás tu mano al menesteroso. Primera indicación. ¿Qué dicen los profetas? Bueno, los profetas entraron a la tierra prometida. Pasaron, esto es un tema anexo, pasaron de ser un pueblo nómade a ser un pueblo sedentario. Y cuando ocurrió eso, como todos los pueblos sedentarios, la división social se agudizó. Se agudizó. Y entonces los profetas recuerdan el mandato y hacen, aquí tengo los dos ejemplos más prototípicos, pero en general los profetas podemos ver muchísimas citas donde vuelven a indicar: ustedes mantienen el templo, ustedes renuevan el templo, hacen los turnos que les toca, hacen los sacrificios, cumplen con los lavamientos, no comen la comida prohibida, diezman la menta, hacen todo lo que tienen que hacer.
lo que tienen que hacer. El check-in está listo. Vamos a certificar eso. Hacen todo lo que tienen que hacer. Pero el Señor te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti. Solamente hacer justicia, más amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, porque misericordia quiere no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, es más duro, ¿no? Estoy hasta aquí. Estoy hasta aquí. ¿Por qué? Porque sin misericordia, ¿de qué sirve el sacrificio? ¿Cierto? Sin conocimiento de Dios, ¿de qué sirven los holocaustos? Porque la verdadera religión está centrada, una vez más, en las personas. Si no hay una nueva relación con Dios y una nueva relación con las personas, no hay verdadera religión. Juan el Bautista, el último, el más grande de los profetas, dice el Señor, miren, sale al desierto, ¿se acuerdan de esta imagen o no? En Jesús de Nazaret es muy bonita esta imagen en la película. Sale Juan el Bautista gritando al desierto, ¿cierto? Y hay algunos que tocan su corazón. Juan nos está llamando al arrepentimiento. Está anunciando el camino, viene. El hacha está lista, dice, arrepiéntanse. Y entonces, miren lo que les dice. Y la gente preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Es interesante esto porque en realidad ellos sabían perfectamente lo que tenían que hacer como judíos. Tenían que ir al templo, tenían que hacer la procesión a Jerusalén, tenían que dar... Sin embargo, le dice, ¿qué haremos? Y miren la respuesta de Juan. Hay 3 respuestas de Juan, pero las 3 tienen el mismo tenor. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. No tiene que ver con los rituales del templo, no tiene que ver con... Tiene que ver con el pobre, con el menesteroso, con compartir lo que tenemos, con entender que lo que tenemos es del Señor. Y el Señor nos lo ha dado por su misericordia para compartirlo con el que no tiene. ¿Qué haremos? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Y finalmente un texto maravilloso de Jesús iniciando su ministerio también en Lucas. ¿Cómo define su ministerio el Señor Jesucristo? Con esta cita, ¿se acuerdan? Él llega a la sinagoga, le entregan el rollo de Isaías y el Señor lee este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente quebrantada de corazón conocemos en nuestras iglesias? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La predicación de la iglesia es la predicación que predica el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor está escrito ahí, parte por parte. Buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. Ese es el ministerio de Jesucristo. El Señor define así, se sigue leyendo ese texto, el Señor define así su ministerio. Esto se ha cumplido hoy ante ustedes. Eso es el ministerio de Jesucristo. Ese es el corazón del Evangelio. Volver a restituir las relaciones rotas. Volver a tener un corazón de carne. Y un corazón de carne se duele. Se duele cuando ve el sufrimiento. ¿Cuál es la religión verdadera? Yo le puse este título que le da la Biblia Thompson. Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Respetar la confesionalidad? No dice. Necesitamos respetar la confesionalidad. Pero Santiago la define muy claramente. Visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones y guardarse
sin mancha del mundo. Es difícil comentar algo más de este texto, ¿no? La religión pura y sin mácula. Pura y sin mácula. El sacerdote que pasó junto al herido del camino había cumplido con todo. Era ceremonialmente limpio, pero no paró, siguió de largo. Siguió de largo. Esta es la religión que nosotros predicamos. Visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones, ¿verdad? Y guardarse, evidentemente, que esta parte nunca se nos puede olvidar, sin mancha del mundo. Estamos llamados a la pureza, porque como dijimos, no es una ONG. Estamos llamados a la pureza, a estar separados del mundo. Por lo tanto, nuestra fe en Jesucristo, la religión que practicamos y la iglesia que sostenemos, tiene que tener otra vez en su centro ¿a quién? A las personas. A las personas. Ese es el centro. Nuestras formas de organizar nuestra iglesia, nuestras formas de entender la religión, nuestras formas de practicar la fe, tienen que tener en su centro a las personas. Eso dice el Evangelio. Los rituales, las doctrinas, las alabanzas, la disciplina, todo tiene que ponerse en función de las personas. Porque todos son para beneficio de las personas. Una de las cosas más difíciles para la iglesia es poder establecer la disciplina, porque nos olvidamos que la disciplina tiene como objetivo fundamental la restitución del caído. La disciplina no tiene como objetivo fundamental el castigo. Esto lo dice nuestro estatuto, no es una interpretación mía. La disciplina tiene como objetivo que se restituya la vida de aquel que ha caído. Por lo tanto, aún en aquellos elementos tan difíciles para nosotros como la disciplina, el centro de la disciplina son nuestros hermanos caídos, nuestros hermanos dañados por el pecado. Y así cada una de las cosas tiene que tener en el centro las personas. Cada una de las cosas que hacemos y pensamos. Y en ese contexto, fíjense algunas palabras claves para que entendamos a veces la Escritura, estas palabras que decíamos acá, ¿no? Justicia, misericordia. Fíjense, la palabra justicia, mishpat, ¿con qué tiene que ver? Con justicia, con equidad, con imparcialidad. ¿Se ha fijado que a veces nos enamoramos de algunos casos en un cuerpo diácono? El cuerpo diácono necesita actuar imparcialmente. Eso es parte de la justicia divina. Imparcialmente. Es que no ha venido a la iglesia. Pero le ayuda no un premio, ¿no? Sí. Equidad, justicia, imparcialidad. Lamentablemente el mundo nos ha robado gran parte de estas palabras, ¿no? Pareciera que estuviéramos hablando de otra cosa. Y en realidad estamos hablando del corazón del Evangelio. Esto es nuestro más que de nadie. Otra palabra para justicia se da acá. Bondad, cuidado, amabilidad. Cuidado, bondad. En griego, esta es la palabra traducida para justicia: integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, corrección de pensamiento, sentimiento y acción. Alineamiento. ¿Sí? Misericordia. ¿Con qué está relacionada misericordia en hebreo? Con el amor leal. El amor leal es un amor misericordioso, bondadoso, de fidelidad incondicional. Y cuando esta expresión de misericordia es traducida al griego, está relacionada a estas dos palabras: eleos y oitirmos. Piedad, misericordia, compasión. ¿Sí? El Señor miraba a la multitud y tenía compasión de ellas.
Históricamente nosotros nos hemos relacionado permanentemente, que esto ha sido un devenir de nuestra iglesia, con la razón, con las ideas. Y la verdad que el Señor Jesucristo tuvo una vida emocionalmente plena. Somos emocionalmente parte de la imagen de Dios en nosotros. Las emociones no son el pero. Las emociones son aquello que nos une a los otros. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, como oficiales de la iglesia, puedan estar permanentemente vinculados a estos sentimientos, a estas virtudes, a estas emociones. Porque si estas emociones no están en ustedes, todo trabajo va a ser una carga. Todo trabajo va a ser una carga. Porque lo que nos mueve realmente, como seres humanos, son las emociones. Las grandes decisiones de nuestra vida son decisiones emocionales. Y eso no tiene nada de malo. Porque Dios envió a su Hijo al mundo. Porque nos amó. No porque pensó que era el mejor plan racionalmente y se hizo una carta para hacerlo. Su corazón fue movido a misericordia hacia nosotros. Tenemos que vincular y tenemos que cultivar en nosotros, como oficiales de la iglesia, una conexión emocional con lo que hacemos, cuando esas emociones son santificadas por la palabra del Señor. Si dejamos afuera las emociones, dejamos afuera una parte de la imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, nuestros consejos no toman decisiones racionales, porque no son directorios de empresas. O no debemos ser eso. Por eso quise compartir con ustedes estas palabras. Tenemos que ver, porque fíjense lo que dice la Escritura. Nuestro corazón tiene nuestros pensamientos, pero también tiene nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que nos ocurre, la rabia que nos da cuando creemos que el hermano está abusando de la iglesia, que nos da rabia, o nos aburrimos de ir a visitar al hermano que no hace caso, no quiere venir. Las emociones nos traicionan porque no las santificamos. Tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que estructurarlo. Esto me preguntaba el pastor, me pasaba un texto súper interesante. Miren, yo quiero hacer una distinción aquí, un paréntesis de análisis. Miren, aquí hay tres conceptos: estructura, organización y función. Les voy a poner un ejemplo con la familia para que después veamos la iglesia. Miren, estructura, responsabilidades, roles, jerarquía, atribuciones. Organización, actividades, procesos, recursos, tiempo, comunicación. Función, el propósito y sentido. ¿Estamos de acuerdo o no? Miren, la que manda es la función. La que manda es la función. ¿Cuál es la función de la familia? Unidad. ¿Otra función de la familia? Cuidar. Enseñanza. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Muy bien. Cuidado, enseñanza. Unidad, el amor, amarnos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿El Señor nos dio una estructura? Sí, nos dio una estructura, ¿cierto? Sí. Nicolás no tiene dos papás, ¿no? Hay una estructura. Es una estructura familiar, ¿no? Es una estructura familiar. Padre, madre, hijos. Antepasados, descendientes, tíos, estructura familiar. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense en lo siguiente. ¿Quién es el primero que se levanta en la mañana? En la casa, estoy hablando de un día. La mamá. ¿La mamá es la primera? La mamá. ¿Quién se levanta después? El papá. ¿Quién pone la tetera o el hervidor?
La mamá. ¿Quién apura a los chiquillos? ¿Quién saca el auto? ¿Quién va? ¿Quién viene? ¿Estamos de acuerdo, no? La mamá. La mamá ya la casa. Cuando decimos esto, miren, cuando digo cómo coordinamos nuestros tiempos, nuestros recursos, nuestros procesos, ¿de qué estamos hablando? De la organización. ¿Estamos de acuerdo, no? Les pregunto, miren la pregunta capciosa. ¿Hay una estructura que Dios nos dio para la familia? ¿Hay una organización? ¿Cuál? ¿Cómo se organiza, no? ¿La Escritura dice quién se levanta primero? ¿La Escritura dice quién va a dejar a los niños en colegio? Perdón. ¿No? ¿O no? Miren qué interesante. La Escritura nos dice cómo organicemos las cosas. La Escritura nos dice, mire, usted tiene que llegar a esta función y tiene esta estructura. ¿Cómo usted se organice para llegar allá? ¿Ve usted? Depende de dónde viva, de lo que le guste. Hay algunos que nos gusta planchar, hay otros que les gusta lavar, otros cocinan el fin de semana. Ahora, si su forma de organización no logra cuidar, amar, proteger, entonces no es que nos dé libertad respecto a la organización, la pone bajo nuestra responsabilidad, pero nos dice, tiene que cumplir la función. ¿Se entiende la distinción, no? ¿Sí? La Escritura nos dice cómo organizarnos. La Escritura nos dice, esto es lo que hay que cumplir. Y esta es la estructura. No me venga a cambiar la estructura. La estructura, dice la Escritura, es mía, dice el Señor. Volvemos al primer texto. Varón y hembra los creó. Fructificad y multiplicad. Porque les voy a decir esto ya, me imagino que ya no es necesario. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero la organización, vuelvo a repetir, vea usted cómo lo hace. Vea usted cómo lo hace. Yo trabajo en la casa. Bueno, la organización tiene que ser totalmente distinta que una persona o un hombre que sale todos los días a trabajar, como se van a organizar igual. Ahora, si uno de los niños o el hermano mayor pasa a tomar roles de padre, lo que se llama parentalización, ¿estamos de acuerdo, no? O sea, si se pervierte la estructura, stop. Si usted respeta la estructura, organícese como quiera, pero cumpla esa función. ¿Estamos de acuerdo? Porque por otra parte, y esto último que voy a decir de esta lámina, porque por otra parte, podríamos tener una estructura perfecta y no hay ni señas de esto. Les voy a preguntar algo con mucho respeto. ¿Cuántos matrimonios que mantienen su estructura intacta en nuestras iglesias duermen separados? La estructura por sí sola no asegura el cumplimiento de la función. Porque los fariseos también cumplían con todas las estructuras. Lo que nos obliga es la función. ¿Sí? Dicho esto, no sé si hay alguien como comentarios de esto. Estoy haciendo un paréntesis como de ciencias sociales casi. ¿Sí? Pero miren, con esta misma idea, estoy tomando la familia como ejemplo. Yo no creo ser nadie para hablar de familias. Solamente la estoy tomando como un ejemplo. Pero con esta misma lógica, miren lo siguiente. Iglesia, estructura, organización y función. ¿Cuál es la función? ¿O no? Esa es la función de la iglesia, ¿no? Ahí está puesto. Esto tiene que cumplir.
¿Cuál es la estructura? Bueno, Efesios 4:11. Pastores, maestros, ¿cierto? Tenemos una estructura. Estamos aquí porque ustedes son parte de una estructura. Hay pastores aquí presentes, podemos reconocerlo. Hay presbíteros, podemos reconocerlo. Hay diáconos, podemos reconocerlo. Hay maestros de escuela dominical. Hay una estructura. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Estas dos no, es que el pastor quiere ser obispo. Pastor. No hay obispo ahí. Es que yo quiero ser archidiácono. Es que yo soy el diácono más viejo de la iglesia. No existe eso en nuestra estructura. Porque la estructura se afirma en la palabra del Señor. ¿Sí? Y la función es que queremos hacer tal cosa. Predicar la palabra del Señor, hacer discípulos. Hay funciones muy claras, lo que hemos dicho: cuidar, proteger, acoger. Pero aquí está lo maravilloso. Organicémonos como sea mejor para cada iglesia. Organicémonos como sea mejor para cada iglesia. Sin cambiar de estructura. Pero esta organización debe responder ¿a qué? A la función. ¿Cómo estamos haciendo la escuela dominical? Hay profesores, hay alumnos, hay directores de escuela dominical, lo que usted quiera. ¿Cómo lo organizamos? Como sea mejor para el cumplimiento de la función, pues. Esa es la lógica. Como sea mejor para el cumplimiento de la función. Por lo tanto, en la organización de nuestras actividades hay un mundo por explorar. Pero para organizarnos, ¿saben lo que tenemos que hacer? Es ponernos de acuerdo. Sí, volvemos a lo social. Tenemos que aprender que el cuerpo de diácono es un cuerpo colegiado. Que el consistorio es un cuerpo colegiado, que toma decisiones en conjunto. Porque en la multitud del consejo está la sabiduría. ¿Cómo nos reunimos? ¿A qué horas empezamos? Es que siempre hemos empezado a las 10. Veamos. O dice la Escritura que hay que empezar a las 10. ¿A qué hora? Veamos. Organicémonos. ¿Quién llega a abrir? ¿Quién pone el agua? No quiero, pongo el agua, soy presbítero. Dios mío. Volvamos a Génesis 1. Entendamos de nuevo todo esto. ¿Ah? Antigüedad gana, claro. Organicémonos de la mejor forma posible. En la organización de nuestras iglesias hay un mundo por explorar, por descubrir, siempre que reine entre nosotros el amor. Siempre que reine entre nosotros el amor, el respeto, la comunicación, todo lo que hemos estado conversando, que el Señor nos dio ejemplo. Cuando eso está presente es fácil ponerse de acuerdo con el hermano. Pero cuando Satanás entra en mi corazón y creo que el hermano está abusando de mí porque me está dejando todas las veces que yo recoja la mesa, entonces yo me refugio en la estructura. No, el turno, no es que te tocaba a ti el turno. Pero es que no estaban afuera, pero te tocaba a ti el turno. La iglesia es una asociación voluntaria de creyentes que se reúnen a proclamar el mensaje de Jesucristo. Voluntaria. Cada uno de ustedes está el sábado de tarde escuchándome voluntariamente, es increíble. Voluntariamente. No puede ser que sea una carga para nosotros. Pero la única forma que el Evangelio nos dice que esto deja de ser una carga para nosotros
¿Sabes cuándo es? El Señor lo dice. Cuando somos mansos y humildes de corazón. Ahí el yugo es fácil, ahí es ligera mi carga. Cuando somos mansos y humildes de corazón. Porque además ahí bajamos las caretas, las imágenes. Nos presentamos a nuestra relación social tal cual somos, lo que somos. Y ahí entonces se empiezan a reconstituir las relaciones sociales. ¿Se fijan? Estructura, responsabilidades, roles, jerarquías, atribuciones están. Estudio de Efesios. Organización, actividades, procesos, recursos, tiempos, comunicación. Hay que atender a un hermano que necesita remedio, no es que la próxima semana tenemos reunión de diácono. ¿Cómo tomamos la decisión? Función, propósito, sentido. A lo mejor, y esto lo digo con mucho respeto, porque lo hicimos en la cuarta iglesia. No porque venga, por favor, a pontificar con esto, sino por experiencia. A lo mejor lo primero que hay que hacer es sentarnos en nuestra iglesia y volver a pensar en esto. Y de ahí ir para atrás, de ahí pensar, cuando volvamos a pensar como congregaciones, ¿cuál es la función de la iglesia? Volver a pensar ya, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos funcionando como se necesita para eso? Y cuando eso se ponga en cuestión, cuando pensemos en cómo nos organizamos, entonces va a pasar esto. Se va a dar esta tensión, rigor, flexibilidad. Fíjese, cuando el rigor está al máximo, legalismo, lentitud, indolencia, estructura. No, esto hay que decirlo. Hay que esperar porque no nos hemos reunido. Entonces, estamos en esta zona. Y cuando hay excesiva flexibilidad y baja rigor, entonces hay laxitud, hay desorden, hay voluntarismo, se pierde la organización. ¿Sí? Puedo ir donde un hermano y movilizar un remedio rápido si el hermano necesita remedio. Ahora, si uno pasa 3 veces al mes, 4 veces al mes y aviso después, ya mis hermanos van a decir, oye, devuélvase para acá un poquito. Hay un punto aquí al centro. Hay un punto al centro que una comunidad sana debiera poder identificar. Hacer todo decentemente y con orden. Darle prisa a lo que tenemos que darle prisa. Y mantener nuestra estructura, porque nuestra estructura sostiene nuestra iglesia. No se puede pasar por encima de nuestra estructura, porque están dadas por el Señor para nuestro buen funcionamiento. Ahora, nuestras estructuras no pueden ser camisas de fuerza. Tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar en este punto maravilloso que nos invita, además, Pablo Braco se lo está diciendo a la iglesia de los Corintios. Iglesia más conflictiva que esa, yo creo que puros dolores de cabeza para Pablo. Y aquí voy ya aterrizando un tema elemental y quiero que busquen estas citas bíblicas, por favor. Un poco de grima final, miren. Un poco de grima. Mateo 25:40. Mateo 25:40. El rey les responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a los más pequeños, a mí lo hicieron. Cuando la iglesia sirve, la iglesia sirve a Cristo. Eso nos dice Juicio a las Naciones, ¿se acuerdan? No servimos al hermano, menos al consistorio y al pastor. Servimos a Jesucristo en persona. Cuando visitamos al enfermo, visitamos a Cristo en persona. Cuando atendemos a la viuda, atendemos a Cristo en persona.
Por lo tanto, la encarnación del Verbo es mucho más profunda que todo aquel que necesita el servicio de la iglesia. Estamos hechos para servir como iglesia. 1 Juan 4, 20 a 21. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Solamente cuando servimos andamos en integridad delante del Señor. Integridad. Solamente amando al hermano estamos justificados delante del Señor. Juan es tan claro. Tú dices que amas a Dios a quien nunca has visto y tu hermano. La integridad cristiana está en el servicio. En el servicio al prójimo, el servicio al que sufre, al necesitado. Eso es un cristiano íntegro, dice Juan. Lucas 10, 27. Respondiendo él, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente cuando servimos, cumplimos la ley. Ese es el cumplimiento de la ley. Porque de esto dice después, depende toda la ley y los profetas. Todo depende de esto. Esa es la verdadera religión. Y finalmente Mateo 5:16. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros servimos, glorificamos a Dios. No hay mayor acto de glorificación que el servicio. Mateo 5:16. Les voy a dejar después esta tía, porque yo sé que voy como muy rápido. Por lo tanto, quiero traer 3 conclusiones, muy rápidamente para usar de su paciencia. Miren, 3 conclusiones. Ser oficial. Digo esto porque hay algunas personas que cuando son nombradas presbíteros y llegan al consistorio, piensan que llegaron al poder. ¿No? Ya llegué al poder. ¿Cuál es la realidad del mundo? Bueno, en el mundo es así. Los que son gobernantes de las naciones se enseñorean y tienen potestad sobre ellas. El gerente de la empresa, el que manda la empresa, ¿o no? El presidente es el que manda, así es el mundo. Y cuando nosotros tenemos esa expectativa, entonces caemos lo mismo que pidieron los discípulos. ¿Qué pidieron? Oye, cuando venga y sea el rey, yo quiero estar a la izquierda y tú a la derecha, ¿o no? Si esa es nuestra expectativa, lamentablemente la iglesia no puede ser así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Hermanos, ser oficial de la iglesia es ser servidor. No hay otra alternativa. Si es que su expectativa está acá. Si su expectativa está acá, usted puede pensar que llegó al poder o que participa del directorio y que al fin, por su sapiencia y su sabiduría, va a solucionar todos los problemas que usted ha visto siempre en la iglesia. No sea así entre vosotros, dice el Señor. Que no sea así entre vosotros. Primero. Segundo, este es un texto que usamos mucho. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿O no? Pedimos eso, porque somos tan poquitos que vengan obreros. Somos los mismos gatos siempre. Y yo pregunto, ¿para qué? Bueno, aquí está el texto completo. Para enseñar, predicar, sanar y tener compasión. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Para eso necesitamos pedir obreros al Señor. Porque esa es la función de la iglesia. Y finalmente, como tercera y última conclusión, todo esto que hemos hablado
todo esto que hemos hablado, leído, pensado, todo esto no puede ser logrado bajo ningún concepto y bajo ningún punto de vista si no tenemos como oficiales una vida devocional en el Espíritu Santo. Porque que levante la mano aquel que sea fácil de carácter. ¿Quién es fácil de carácter? ¿A quién no le cuesta soportar? ¿A quién no le cuesta tener paciencia? Tenemos, como oficiales, tenemos que ser transformados en nuestro carácter, tenemos que ser transformados en nuestras emociones, tenemos que ser transformados en nuestra forma de relacionarnos. Y esa transformación solamente puede ser fruto del Espíritu. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nuestros consistorios, nuestras juntas de diáconos necesitan orar más, necesitan ayunar, necesitan leer la palabra juntos. Necesitan tener una vida devocional para ser verdaderamente cuerpo de Cristo. No son directorios, no son reuniones de empresas. Solamente la vida devocional va a permitir que nuestra vida, nuestra imperfección, nuestra fragilidad sea transformada para que muestre la gloria de Cristo. Tenemos que tener vidas devocionales plenas. Porque es fácil plantear todo esto. Es fácil hacer esta exposición, decir lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, que hay que preocuparse, que hay que visitar, que hay que no sé qué, que esto, que lo otro. No somos capaces de hacer eso. No somos capaces de amar a nuestros hermanos. Solamente el Espíritu Santo en nuestros corazones puede darnos ese amor por nuestros hermanos. Por lo tanto, tenemos que estar como pámpanos, unidos a la vida verdadera que es Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.